Bien, vamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo nuevamente desde el rincón de la oficina de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, donde el día de hoy, para darle continuidad a nuestras conferencias, videoconferencias, iniciamos y tengo el placer de iniciar nuestros primeros ponentes de talla internacional. Ellos son Gabriel Pineiro, que es uno de los proveedores y del equipo que se va a mostrar. Y también él es de Alemania. Y también tenemos al doctor Hermes, que más adelante les vamos a dar su currículum. Él es de Paraguay, Asunción, Paraguay. Él es médico de traumatología deportiva, del traumatólogo, y tiene la especialidad en medicina del deporte. Y además está reconocido por la Academia de Medicina de Alemania. Vamos a dar inicio con esta excelente conferencia y bienvenidos, y aprecio mucho su participación, y vamos a cederle los micrófonos a nuestros dos participantes. Adelante, por favor, Gabriel. Muchas bienvenido, gracias, doctor Hermes. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta presentación. Me llamo Gabriel Piñero. Gracias. Soy gerente internacional de la empresa alemana Weyer-Ganz-Heiker Medical, fabricante de tecnología medical, y nuestro tema de hoy es la innovación de tecnologías para la rehabilitación con medicina, en este caso aeroespacial. Tengo el placer también de introducir al Dr. Hermes Godoy Müller, director médico de la clínica MyLife en Asunción, Paraguay. Dr. Müller ha estudiado en Alemania y es reconocido por la Cámara Alemana de Médicos, médico cirujano y médico especialista en ortopedia, traumatología y medicina deportiva. En Alemania en la Helios Ostsee Clinic, y él desde hace 2014 o 2015 también ya tiene una experiencia muy amplia con esta tecnología que os vamos a presentar. Aquí unas imágenes de su increíble clínica en Asunción. Y bueno, medicina aeroespacial. ¿Por qué hablamos de medicina aeroespacial? La tecnología tiene sus raíces en la medicina aeroespacial, y ya en los años 60 fue desarrollada esta tecnología por parte de la Asociación Alemana Aeroespacial en colaboración con la NASA para los viajes aeroespaciales. Los astronautas en el espacio con ausencia de gravedad les pasa una circunstancia particular. En el espacio con ausencia de gravedad, el corazón no tiene fuerza suficiente para bombar la sangre fresca para las extremidades inferiores. Y por eso fue desarrollado esta tecnología llamada en el mundo de la NASA Lower Body Negative Pressure Device, que trabaja con presión negativa. Y cada 6 o 8 horas un astronauta deberá someterse a este tratamiento para mantener el flujo sanguíneo y evitar problemas ortostáticos. En el año 2000 hemos traído esta tecnología del espacio a la Tierra, llamada Vacuumed. Esta es la versión comercial de la tecnología, que funciona con presión negativa intermitente. Presión o vacío intermitente, que al revés de la tecnología que se utiliza en el espacio, trabaja con esas dos fases de presión negativa y presión atmosférica, que resultan en los siguientes efectos fisiológicos. El vacío o presión negativa provoca una dilatación capilar. Luego, en cambio, con presión atmosférica, tenemos una fase de compresión que favorece el retorno venoso y mejora el flujo linfático. Además, la presión negativa también mejora la capilarización
y en general una mejora de la circulación en los tejidos y la musculatura. Los primeros pasos de nuestra empresa en Alemania lo hemos dado en el mundo de medicina vascular, en particular el tratamiento de pies diabéticos o heridas, úlceras diabéticas, etc. Como podemos ver aquí, con una paciente de 76 años con una úlcera diabética, donde hemos conseguido después de 18 sesiones una cicatrización de la herida con solamente un tratamiento por semana. Otro ejemplo aquí, con un paciente con 3 años de historia de patología, con ulceración crónica y edema. Aquí podemos ver muy bien la cicatrización después de 12 sesiones. Aquí ya se han hecho 3 sesiones por semana. Y también, esta es la pierna izquierda, podemos ver una reducción significativa del edema de 48 centímetros para 42 centímetros. Aquí un ejemplo también de Brasil, de un caso de mucho más casos de doctor Leonardo Lucas en Río de Janeiro, una insuficiencia venosa crónica con úlcera venosa, una paciente que ya ha sufrido de esta enfermedad desde hace muchos años y en 28 sesiones hemos conseguido una cicatrización de la herida. Aquí otro caso, pero yo creo que más importante es el tema de la rehabilitación en deporte, pero aquí también para mirar todo sobre el tema de flujo sanguíneo y también dolor, el resumen de un estudio hecho en pacientes con síndrome del pie diabético, donde se han hecho 10 sesiones por paciente de 20 minutos y este curso se ha repetido 2 a 3 veces dentro de un año, con los resultados, con una restauración de la microcirculación, una reducción de la estenosis, un aumento del flujo sanguíneo hasta un 35% y una mejora de la presión arterial sistólica y diastólica y una reducción significativa del dolor. Lo que podemos mirar aquí en el inicio, los pacientes en promedio han hecho un flujo, un bloodstream, flujo sanguíneo de 58%, al final de la terapia aumentado para 93%. Muy interesante para no solamente en este mundo de medicina vascular, pero también en el mundo de medicina deportiva o en una scale de 0 a 10. En el inicio se ha demostrado un rating del dolor de 9, ¿no? Los pacientes con mucho dolor, y al final se ha reducido para 2. Y luego también aquí la mejora de la presión sistólica y diastólica. Edemas secundarios o postquirúrgicos son una indicación muy interesante para la VACU, y también después de cirugía se puede empezar luego muy temprano con la terapia, con la rehabilitación, ya que durante el tratamiento los pacientes no sienten dolor. Es una terapia, un tratamiento completamente indoloroso, ¿no? Aquí otro caso después de 5 sesiones diarias con una reducción significativa del edema y en este caso también lipedema. Otra imagen antes y después, reducción del linfedema de Italia. Tenemos estudios que será nuestro placer de os enviar toda esta documentación. Y bueno, la misión de introducir este tipo de terapia en el mundo de medicina vascular, en particular para esta gente, es de aumentar y mejorar la calidad de vida de las personas. Luego, ahora iniciamos con la parte
interesante para ustedes y la indicación en el mundo de rehabilitación y mundo de medicina deportiva, ortopedia, traumatología. Y bueno, tengo el placer de pasar la palabra al doctor Hermes, que vamos a presentaros estas indicaciones en este mundo y también imágenes antes y después. Doctor Hermes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la noble introducción aquí desde Asunción, Paraguay. Y realmente me quedé mirando las imágenes. Hace tiempo no venía viendo yo las indicaciones del Vacumet a nivel vascular y toda la fisiología, pero realmente es sumamente importante porque me vinieron en la mente tentes que hemos tratado en los últimos 5 años. Y tengo que contar esto porque es una cuestión muy personal. O sea, quiero que están escuchando, que por primera vez escuchan hablar sobre la terapia de vacío intermitente, Vacumet, VacuSport, de que así me pasó al comienzo a mí. Yo tengo una formación meramente quirúrgica, me pasaba todo el día en el quirófano, luego vengo a vivir a Asunción, Paraguay, después de 10 años en Alemania, y mandaba a mis pacientes a la famosa fisioterapia. Entonces, los pacientes volvían de la fisioterapia y, por supuesto, 30 sesiones luego, los pacientes no tenían resultados. Y la frase del paciente era: tu fisioterapia, doctor, tu recomendación no ha funcionado. Bueno, empecé a investigar un poquito aquí localmente lo que se hacía en Asunción, Paraguay, bueno, rápidamente tuve que cambiar un poquitito, así como ahora cambiamos del COVID, tenemos que reinventarnos, tuve que yo mismo reinventarme, ¿no? De venir de un ambiente extremadamente quirúrgico, como lo fue mi vida en Alemania, tuve que readaptarme al Paraguay. Y ahí me fue muy claro de que yo necesitaba diferentes instrumentos, de los más sofisticados, que me ayudaran en mi práctica diaria a la rehabilitación y la fisioterapia de los pacientes. ¿Y por qué es tan importante la fisiología del aparato en sí? Porque literalmente hoy, cuando a mí me preguntan cuál es el éxito de nuestros pacientes y sus resultados en dolor, yo siempre digo es un todo. Porque así como fuimos incorporando Vacumet, fuimos incorporando diferentes maquinarias que de manera sinergísticas hacen que lo que nosotros queremos como resultado final es la reducción del dolor, es la rehabilitación más rápida del paciente, porque los pacientes, los deportistas, los futbolistas no tienen tiempo, son muy ansiosos. Entonces, quería hacer una acotación con respecto a eso, porque el Vacumet a nosotros nos cambió la vida. Nosotros tenemos unos 20 a 25 pacientes, tenemos 2 equipos de Vacumet en la clínica, tenemos 20 a 25 pacientes por día. Prácticamente lo utilizamos en todos los pacientes, como dicen ahí las indicaciones que lo pueden leer, en todos los pacientes que tengan alguna patología de miembro inferior. ¿Sí? Vamos a ver los estudios. Y con resultados sorprendentes. Lo van a ver en estudios, pero para mí, si lo tengo que magnificar de una manera, existe una reducción de más del 50% en cuanto al tiempo de recuperación de lesiones. Ojo, hay que dejarlo en perspectiva. Yo tengo una artrosis de grado 4 en ambas rodillas, ambas caderas, lo meto al Vacumet, no puedo esperar de que exista una vascularización en la cabeza del fémur o en el cartílago de la rodilla y crezca nuevo cartílago. Estamos hablando de cosas serias, ¿no? Entonces estamos hablando de que ayuda en la gran mayoría de los pacientes, pero siempre hay que dejarlo en perspectiva. Para las artrosis grado 4, grado 3, grado 4, puede aliviar el Vacumet, pero el Vacumet solo no va a hacer el efecto. Entonces vemos ahí todas las indicaciones que tienen. Tenemos indicaciones musculares, tenemos indicaciones de flujo, indicaciones postraumáticas, que es lo que más nosotros tenemos, viendo las imágenes de los esguinces de tobillo, me vienen a la mente muchos deportistas que nosotros tenemos literalmente a la semana, los 10 días, 15 días, el paciente está retornando, sobre todo si combinamos con otras terapias. ¿Todo por qué? Porque aumentamos el flujo sanguíneo de la zona, y eso es algo sumamente importante cuando nosotros tratamos las lesiones. Entonces pido la siguiente, Gabriel. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablábamos justamente de la escasez del oxígeno por la disminución del riego sanguíneo, una lesión o una herida, y eso lo que hace es que la terapia de vacío intermitente vaya restableciendo el flujo sanguíneo en la zona afectada. Hay un mayor soporte, vimos ahí los efectos de la saturación de oxígeno. Si podemos medir la saturación de oxígeno en las piernas, esta aumenta, ¿no? Entonces sabemos cuando hay un déficit vascular y hay un problema vascular o hay un problema de soporte de oxígeno y de nutrientes, evidentemente la lesión va a perpetuar, ¿no? Entonces, con eso lo que nosotros conseguimos eliminar Sechomet, que vamos a ver varios estudios hechos los radicales libres de la citoquina. Siguiente. Ok, gracias, Gabriel.
Bueno, vamos a algunos ejemplos, y aquí sí quiero tratar de hablar un lenguaje no tan técnico. Tenemos varios estudios, quiero pasar por algunos cuantos estudios, luego terminar con una cuestión personal mía, ya que venimos trabajando hace 5 años con las dos máquinas. Este, por ejemplo, es un estudio que han hecho en Moscú, en el año 2009, 30 pacientes después de una resección artroscópica de meniscos o intervención estabilizadora del ligamento cruzado anterior, de la rodilla, y se hizo, por supuesto, un grupo control. Es decir, 30 pacientes fueron sometidos al Vacumet después de ser operados, 30 pacientes no fueron sometidos al Vacumet, ¿no? Las indicaciones son siempre las mismas después de unos pacientes posoperados, lo sabemos, hay un edema posoperatorio, siempre hay un dolor, dependiendo de la magnitud de la cirugía mayor o menor, hay líquido en las rodillas. Por supuesto que aquí es muy importante, aquí ya lo está mencionando, las contraindicaciones del Vacumet son infecciones agudas, ¿sí? Y sobre todo trombosis, cuando lo sabemos, porque hay veces que no lo sabemos. Si hacemos la comparación de estos dos grupos, 30 y 30, vemos que el grupo de control que no recibió la terapia vacío intermitente Vacumet, VacuSport, vemos que los pacientes examinados mostraron una reducción más rápida del edema, 2 a 6 días, un promedio de 3.5 días. Y reportaron mucho menos dolor durante la fisioterapia. Eso yo así mismo lo veo en la práctica médica. Todos mis pacientes posoperados, sea lo que sea de miembros inferiores, ingresan al Vacumet. De acuerdo a la patología, ingresan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, pero el Vacumet es una obligación para mis pacientes. El doctor del Bayer Leverkusen, Gilles Dream, espero haberlo dicho bien, también realizó un estudio sobre la aplicación de terapia de vacío intermitente. El siguiente, por favor, él incluso, como lo van a ver en algunos de sus estudios, él combina este tratamiento con algo que a mí me gusta combinar mucho, el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en fibrina, ¿sí? Que seguramente es de público conocimiento. Y vemos que el anterior, me están pasando, ok, solamente quiero la anterior, Gabriel. Ahí tenemos, por ejemplo, los estudios que él ha hecho, y ahí vamos a pasar a los estudios individuales, ¿no? El 30% de las injurias, ¿sí?, de los pacientes se pueden perder, es decir, el 27% de estos resultados. Entonces, es sumamente importante que la rehabilitación de estos pacientes. La siguiente imagen habla de la clasificación de las injurias musculares, solamente para recordar que existen diferentes lesiones, y ahí vamos a hablar ahora de los casos específicos. Quiero ahí detenerme un poquitito, fíjense un poquito en este caso. Siguiente, querido. Perfecto. Tenemos un desgarro del grupo muscular desde el día de la lesión. La anterior, por favor, la imagen 1. Es un desgarro del grupo muscular del cruce muscular tendinoso en el rectus femoris. Y ahí me quiero detener un poquito en la terapia. Le hicieron automáticamente VacuSport, que es vacío intermitente, ¿no? Automáticamente empezaron con la cinta de gravedad, la cinta de correr antigravedad Alter G, ¿sí? Que es una cinta en la que uno puede correr sin el 15. Empezaron a hacer actividades a partir del día número 28, de fútbol específico a los 33 días, ¿sí? Y al 41 día ya retornó este paciente a la actividad. Vemos la imagen, lo blanco es la lesión, ¿sí? Siguiente. Vemos ahora un poquito la comparación 3 semanas después, la resonancia magnética desapareció, ¿tá? O sea, está en vías de consolidación 3 semanas después. Gracias, Gabriel. Entonces, vemos lo que realiza la máquina, es decir, la máquina produce, quita los productos de desecho metabólico del miembro inferiores, aporta la oxigenación y hace que la cicatrización ocurra de manera acelerada, que es lo que buscamos nosotros en los deportistas. Otra lesión, ¿sí?, del rectus femoris, es un tipo 4, rotura del tendón proximal. Vemos tanto el corte axial como el corte coronal al día de la lesión. Siguiente. El paciente se realiza el VacuSport en el club mismo, días con 3 jeringas. Siguiente. Y ahí vemos la evolución, gracias. Ahí vemos la evolución. Vemos 3 semanas después y vemos 6 semanas luego. Bien, es la misma lesión del paciente anterior, ahora sí es un corte diferente.
Tenemos las imágenes, si puedes mostrar la parte blanquecina, por favor. 3 semanas después, ya casi desapareciendo. 6 semanas después, exterminada la lesión, prácticamente el paciente retorna. Y aquí quiero nuevamente aclarar esto. Yo para darme empezar con fibrina de la misma manera que ellos lo hacen, lo controlo con ultrasonido, lo controlo con resonancia magnética. Fíjense que ellos utilizan mucho la cinta de correr antigravedad. Luego a las 4 semanas ya retorna la cinta de correr. Es decir, esto es acelerado para lo que nosotros estamos acostumbrados normalmente. El siguiente caso es un caso del músculo ilíaco. Vemos el corte axicoronal también. Vemos la lesión muscular, lo blanquecino. ¿Tá? Este es en el momento de la lesión. Luego, 12 días después, prácticamente exactamente la lesión ya tiene una coloración casi normal. El paciente se realiza VacuSport de manera diaria. Eso a mí me gusta también realizarlo en pacientes porque se recuperan más rápido, eso hay que decirlo. A los 7 días este paciente retornó a las actividades de entrenamiento y a la competencia. Siguiente imagen. Tenemos una lesión del aductor mayor. Nuevamente ahí vemos, si podrías marcar, por favor, Gabriel, la lesión. Ok, ahí perfecto. Sí, vemos el corte axial y coronal, ¿tá? Del otro lado también. Y 13 días después de VacuSport diario, ¿no? Tenemos esta imagen donde corroboramos básicamente la cicatrización de la lesión. A los 14 días el paciente retorna a los entrenamientos y a los 18 días a la competencia. Entonces estamos hablando de lesiones musculares. Cuando hablamos de lesiones musculares en deportistas, el deportista, bueno, lo sabemos por los clubes, que los deportistas quieren jugar lo antes posible, quieren entrenar lo antes posible. Entonces tenemos que buscar las maneras de acelerar el proceso de recuperación. Otro caso del bíceps femoris, este se realizó 2 veces al día Vacumet. No existe ninguna contraindicación para realizar 4 veces al día VacuSport o Vacumet. El tiempo de la injuria y 5 días después esa lesión estaba en días D. Retornó el paciente a la competencia 9 días después. Más casos, otros músculos, en este caso es el aductor largo, tipo 3B. Tenemos el análisis de la resonancia magnética, el tiempo de la injuria muscular, 16 días después. Aquí sí aplicaron también 3 veces las inyecciones de plasma rico en plaqueta, plasma rico en fibrina, segundo, cuarto y sexto día. Normalmente yo lo hago tercero, sexto y noveno día, y el paciente retorna a las actividades físicas al 8º día. Es decir, mientras más sinergismo tengamos, normalmente mayor es el efecto en el paciente. Bueno, siguiente. Y ahí está el doctor, y ese me parece que es Gabriel, correcto. Sí. Uno caso más. Gracias. Es el médico, es el médico del Bayer Leverkusen, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Luego, los pacientes con congestión linfática. Exacto. Los pacientes con congestión linfática, ¿no? Estas mismas imágenes tenemos en las típicas distorsiones de esguince de tobillo. Esto realmente el paciente a los 7 días, el pie, el tobillo está normal. Yo prácticamente no le doy, no inmovilizo más los tobillos, porque aunque sea un grado 3, un grado 4, el paciente 2-3 días hace Vacumet 2 veces al día y realmente está impecable. Puede pisar, no hay dolor, no hay inflamación y no hay edema. Y eso me encanta a mí, por supuesto le encanta a mis pacientes. Los tratamientos sinérgicos siguiente, en realidad eso es una broma porque podemos usar en la terapia básica intermitente miembro superior y miembro inferior. Para mí la sinergia del VacuSport es utilizar las demás técnicas de fisioterapia asociadas al Vacumet, al VacuSport. Entonces, la aplicación de la terapia vacío intermitente en las lesiones musculares es que vemos que aumenta realmente entre un 30 a 50% la capacidad en tiempo, que es lo más importante, y siempre lo vamos acompañado de otros procedimientos de fisioterapia. ¿Qué es lo que hacemos? Disminuimos edema, disminuimos linfedema, disminuimos la pobre circulación de la zona típica de una lesión, ¿sí? Y lo podemos aplicar desde el primer momento de la aplicación.
Como le decía, estos son los tobillos, esto es típico, soy un grado 3, un grado 4, Grado 2, grado 3. Está por la coloración, por el grado, está muy bien, bien. Ok, entonces ahí vemos la evolución del paciente. En este caso es un caso de 4 tratamientos. Normalmente este resultado yo consigo a la semana, es decir, 7 días de tratamiento, el tobillo está impecable, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente fase de recuperación y entrenamiento. Todo porque, nuevamente, porque aportamos oxígeno, sacamos los productos desechos metabólicos y es algo realmente fantástico, de lo cual yo no podría prescindir más en mi práctica médica. Las ventajas que podemos usarlo desde el primer momento de la lesión. Típicamente con los deportistas, por eso tenemos un convenio con el Club Olimpia de Paraguay, el deportista con edema de miembros inferiores, sea por la lesión que sea, ya entra al Vacumet hace 2 veces al día durante 7 días de seguido. Cuando lo combinamos con láser de alta intensidad, me gusta mucho el láser de alta intensidad, aceleramos la recuperación a un 60%. Yo diría que cuando lo combinamos incluso a veces con ondas de choque, láser de alta intensidad, crioterapia, fotobiomodulación y vacío intermitente, Vacumet, realmente alcanzamos resultados fantásticos. Como dice ahí, cuando realmente el atleta es elite y necesita estar recuperado para ayer, que pasa en los deportistas elite, bueno, lo aplicamos incluso 2 veces al día. Yo tuve una paciente que era correr kilómetros, que hace trail running, se les 100 kilómetros con el esguince tobillo puesto. A la semana tenía que correr 12 horas porque es una ultramaratonista y pudo correr las 12 horas. Me llegó con un tobillo realmente desastroso. Usamos terapia vacío intermitente, sin plasma rico en plaquetas, con todo lo demás y ella ha llegado a los 7 días. Entonces, realmente es fantástico esto. En atletas tenemos otros estudios, en este caso de la base olímpica de Alemania. ¿Por qué? Porque queremos medir también lo que son los productos de desecho metabólico, el lactato, la menor concentración de urea, ácido úrico, creatina, quinasa. Aquí tenemos unos gráficos que se han hecho, el lactato en reposo en los pacientes. Tenemos el grupo A y el grupo B. El grupo A es realizado con terapia vacío intermitente y el grupo B es sin terapia vacío intermitente. Ustedes ven que hay una diferencia, por ende, podemos hablar de una regeneración acelerada. No solamente es algo subjetivo en el paciente, objetivo en cuanto a lo que es la pierna y la lesión, sino que también es a nivel sanguíneo, a nivel de producto de desecho metabólico. Sí. Y esta es la creatina quinasa, correcto. Esta es la creatina quinasa, menos creatina quinasa, menos producto de desecho metabólico, menos creatina quinasa, tenemos una regeneración acelerada. Hay un estudio muy lindo que viene ahora de Portugal. Hicieron 8 atletas, midieron el ácido láctico en reposo, 5 minutos de entrenamiento de fuerza potente, fuerte. Hicieron una reevaluación 5 minutos después del entrenamiento, tomaron el ácido láctico en estos pacientes. Estaban, por supuesto, aumentados significativamente, lo cual es normal después de un entrenamiento de fuerza. Y, por supuesto, luego fueron sometidos a 30 minutos de terapia vacío intermitente, ¿sí? Este programa se llevó a cabo durante 6 sesiones de entrenamiento en una semana. ¿Cuáles son los resultados? Ahí vemos y el fisioterapista Víctor Pimenta, que también ha trabajado 2 o 3 años en el Real Madrid y en España, y después ha traído esta tecnología para el primer club de fútbol en Portugal, que también no es un club muy popular como es Benfica o Porto, ¿no? Un club con menos recursos financieros, pero también apostando, y para un club como este es bastante importante, una tecnología que ayude tanto. Excelente, gracias por la aclaración. Hicieron 6 días de entrenamiento, entonces vemos minutos antes del entrenamiento, vemos todos los niveles prácticamente de entrenamiento, vemos cómo ha subido, obviamente, como es de esperar, y cómo después de realizar la terapia vacío intermitente, eso ha bajado. A los de decir esto, bueno, es obvio que disminuye los niveles de producto de desecho metabólico, y sabemos que esos son los que luego causan dolor, causan lesiones, causan inflamación, y eso es lo que nosotros de la creatina quinasa. Yo
creo que eso es más que conocido. Siguiente, son todos los productos hechos metabólicos importantes, las imágenes. Hay un equipo de Brasil a la terapia vacío intermitente, ¿sí? Y ahí viene justamente el estudio, un equipo de fútbol de la primera división del Brasil, son 20 profesionales masculinos sanos, divididos en dos grupos, como siempre. Uno hace la terapia vacío intermitente y el otro grupo hace solamente una recuperación activa. Se realizaron las investigaciones, los cambios de parámetros fisiológicos de las extremidades inferiores, como creatinquinasa, INPT y ART. Ambos procedimientos se dividieron en 30 minutos cada uno. La creatinquinasa en plasma se midió 24 horas antes de un partido, 24 horas después del partido de fútbol, ¿sí? Y 48 horas después del partido de fútbol entre las 8 y las 9 a.m. ¿Cuáles son los resultados? Básicamente lo que ya habíamos visto en el gráfico anterior, siempre existe una CK reducida. CK reducida para nosotros indica una prevención de lesiones, ¿sí? 24 horas antes, 24 horas después, 48 horas antes. Ustedes miran, siempre tenemos el mismo resultado. Siempre tenemos con el Vacuumed que esperar una reducción de los productos de desecho metabólico, lo cual nos indica que hay una recuperación acelerada, que es lo que nosotros queremos dentro del ámbito de la medicina deportiva. Bien, tengo 2 diapositivas más, luego paso otra vez al señor Gabriel Piñeiro. Bueno, la recuperación, ¿no? Resumiendo, sí. Los beneficios para los atletas. Bueno, quiero hacer un poquito, porque esto es texto, y quiero pasar a la última parte de esta diapositiva, que dice, gracias, que favorece la recuperación deportiva acelerando los procesos de recuperación del pH, eliminación del exceso de cortisol, reducción de la creatinquinasa y del ácido láctico y una eliminación del estrés renal. Nosotros venimos con estos 2 equipos hace 5 años, 20, 25 pacientes al día. Y la verdad que para nosotros es un placer utilizar esta tecnología porque al paciente le encanta, 1, 2, nosotros, todo paciente con dolor de miembro inferior, sea el motivo que sea, lo metemos a la terapia vacío intermitente, porque a veces, hay que ser francos, el paciente no solamente tiene pulgas, sino que también el paciente tiene pulgas y piojos, es decir, no solamente hay una artrosis de rodillas, sino que también a veces hay una disminución de la perfusión de sangre en ambos miembros inferiores, y eso ayuda muchísimo. Entonces, muchas veces no sabemos todo lo que pasa en los miembros inferiores, pero sí sabemos que cuando lo colocamos en la terapia vacío intermitente de manera regular, mejora absolutamente todo porque mejora la circulación de toda la pierna. Entonces, eso es un poquito mi experiencia personal y es así como lo estamos viendo aquí. Los beneficios para los entrenadores, médicos y fisioterapeutas, que, bueno, creo que ya te toca a ti, ¿no, mi querido Gabriel? Sí, muchísimas gracias, doctor Hermes, por compartir su experiencia y supongo que también tendremos tiempo de escuchar a otros utilizadores, por ejemplo, del Brasil, que están presentes también en esta presentación. Y sí, muchas gracias por la atención. Estos beneficios con la terapia de presión negativa intermitente sí que pueden ayudar significativamente en la recuperación debido a una reducción de la creatinquinasa, como aprobado en el estudio del Flamenco Río de Janeiro en Brasil, lo que puede resultar en un entrenamiento mejorado, en un mejor rendimiento y mejores resultados y luego también éxito. Pero en el mundo de fútbol, por ejemplo, claro, los jugadores, los delanteros son responsables para marcar los goles, porque eso la VacuSport no lo sabe. Entonces, resumiendo de nuevo los beneficios, el tratamiento es indoloroso y ofrece un inicio temprano de la recuperación, como el doctor Hermes también ya lo ha mencionado. Tenemos una movilidad mejorada debido a una disminución significativa de los niveles de dolor, que también ya fue aprobado en varios estudios. Tenemos una disminución significativa de edemas postquirúrgicos y postraumáticos, mejora de cicatrización de heridas y luego una rehabilitación acelerada. Gustaría compartir también con ustedes algunas referencias mundiales.
Junto con nuestro representante en México, la empresa Physiotech, estamos a punto de traer la tecnología para México, pero desafortunadamente gracias al COVID se ha tardado todo un poquito, pero esperemos que sea muy pronto y que tengamos el placer de conocer a ustedes personalmente en México. Aquí tenemos, por ejemplo, en África del Sur, la selección de cricket, que ya trabaja desde hace muchos años con la tecnología. En hockey de hielo, Rusia, un país que es considerado uno de los mejores en este deporte. También varios clubes profesionales de la Liga Rusa ya están apostando en la VacuSport. En Dinamarca hay bastantes referencias también en el mundo de balonmano, que es un deporte muy popular en Dinamarca, nuestro país vecino. Hay varios clubes de fútbol, además del Bayer Leverkusen. En este año fueron el club de Eintracht Frankfurt, el club de la capital, Hertha BSC Berlín, que también empezaron a apostar por la terapia de presión negativa intermitente. Luego también jugadores individuales como el antiguo jugador de la selección de fútbol portuguesa, Nani, que tiene aquí su diseño especial y con su nombre y número. Luego Bayer Leverkusen, ya sabemos, Desportivo das Aves, un pequeño club en Portugal. Aquí tenemos al señor Pedro Chueca. Pedro Chueca fue hasta el año de 2014-2015, 20 años, fisioterapista del primer club del Real Madrid, club de fútbol en España. Y él nos ha introducido en ese tiempo, cuando terminó su relación con el club de Real Madrid, con una otra persona muy popular que ya vamos a ver en las siguientes slides. Y también en su clínica privada en Madrid, Pedro Chueca trabaja con la VacuSport, una de, en este caso, pocas tecnologías para un español, ya que en España, y tal como el doctor Hermes ha presentado, lo mejor es siempre la combinación de tecnologías, de tratamientos diferentes. Ya hemos mencionado Flamenco Río de Janeiro en Brasil, donde se ha realizado el estudio sobre la reducción de creatinquinase. La selección portuguesa durante el europeo de 2016 también apostó en la VacuSport gracias a Nani y gracias a este señor, Cristiano Ronaldo, que también apuesta en la VacuSport desde el año 2014, gracias a la introducción de Pedro Chueca, que tiene una relación muy buena, personal, con el jugador. El fisioterapista, tenemos que decir que es una parte, un componente muy importante a Z. Y aquí tenemos un selfie de Cristiano. Y bien, quien conoce la máquina ve que el señor está disfrutando de un tratamiento. Y a él personalmente lo que sabemos le gusta mucho, o el secreto de su regeneración, es la mezcla o la combinación de crioterapia. Tiene una cámara de crioterapia donde se somete a menos 120 grados por 3 minutos y luego 20-30 minutos de VacuSport. Para Cristiano, tal como para Nani o jugadores individuales que tienen sus propias academias, gimnasios en sus casas, hemos producido una versión, sí, especial. Como podemos ver aquí, la consola está frontal para que el jugador después, o la persona, entre y cierre la membrana, y aquí puede seleccionar su programa individual dependientemente de su indicación.
Contraindicaciones, ya las hemos mencionado también. La terapia es considerada una terapia segura. No se debe aplicar en casos de flebotrombosis reciente hasta 8 semanas. Después de los 2 meses ya no hay riesgo que el trombo se mueve en la vena. Heridas sépticas están contraindicadas, embarazo y después de operaciones alrededor del área de la cadera y abdomen, porque durante una sesión de VacuSport sentimos una presión en el abdomen y eso puede ser un poquito inconfortable para el paciente. Y pacientes que realizan diálisis no pueden utilizar el tratamiento durante 24 horas. Después de 24 horas es posible de continuar o hacer tratamientos con la VacuMed o VacuSport. Y así tenemos también, claro, se puede diseñar la máquina de todas las formas. Aquí tenemos una versión mexicana de la VacuSport en verde o en rojo, como les gusta más. Todo es posible con respecto al diseño. Muchas gracias por su atención. Espero que ahora tenemos tiempo también de escuchar a sus preguntas. Y tenemos todavía al Dr. Hermes con nosotros y también utilizadores de Brasil que también pueden en ahora una oportunidad interactiva responder a vuestras preguntas. ¿Correcto, doctor Felipe? Sí, perfecto. Adelante, Manuel. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Hermes. Gracias, Gabriel. Aprecio mucho su presentación. Vamos a entrar a las preguntas y las cuales nos apoyarán ustedes con la respuesta correspondiente. Nos pregunta Guadalupe Camacho y Gisela Palma, ¿cómo se puede trabajar en conjunto la fisioterapia, con el VacuSport? Bien, me encantaría responder esa pregunta. Claro. Esta máquina no sustituye absolutamente mi experiencia personal cuando después de Alemania llegué al Paraguay y aquí en Paraguay, en mi país, hace mucha fisioterapia básica. Fue ahí donde mencioné de que el conjunto de tecnologías que yo fui adquiriendo conjuntamente, una de ellas es el VacuMed, fue lo que hizo la diferencia aquí en mi país. Entonces, uno, eso. Dos, esta máquina no sustituye la terapia manual, no sustituye el TENS, no sustituye el ultrasonido, no sustituye la onda de choque, no sustituye el plasma rico en plaquetas. Es una tecnología que, desde mi punto de vista, no hay otra tecnología que ayude como esta, de la manera en que lo hace, a aumentar el flujo sanguíneo, la zona, suplir de nutrientes y retirar los productos de desecho metabólico. La combinación, bueno, yo creo que ahí vienen los protocolos en donde aplicamos la terapia vacío intermitente conjuntamente con todas las otras técnicas de fisioterapia según la indicación del paciente. Pero quiero dejar en claro que esta máquina no sustituye absolutamente ninguna otra terapia tradicional, tecnológica que se conoce en el mercado. Correcto. Y yo gustaría adicionar que en España, por ejemplo, que es el mayor mercado en el mundo por el momento donde se utiliza la VacuSport en clínicas de fisioterapia, el mayor beneficio que reportan los fisioterapistas es la acción temprana, la utilización temprana de la tecnología en un momento que es difícil de trabajar con el paciente. Luego, con la disminución del dolor y disminución del edema y aumento de movilización o movilidad del paciente, el trabajo manual para el fisioterapista es más fácil, ¿no?
según a la experiencia que nos he comentado. Perfecto. Así mismo. Así, adelante. Así mismo. Nos pregunta Janet, ¿en un proceso de inflamación aguda no incrementa más el edema por el aumento de flujo sanguíneo? Doctor Hermes. Si la inflamación es... ¿Vale? Si la inflamación es aguda, imágenes, post-imágenes hablan por sí solas y yo tengo cientos de esas imágenes y cientos de esos pacientes donde cuando tenemos una inflamación aguda a causa de un proceso traumático, lo que sucede es la disminución del edema. Es así. Sí. Así que no aumenta el edema por el aumento del flujo sanguíneo, porque existe, y eso es lo que probablemente quería decir ahora Gabriel, existe un retorno de flujo sanguíneo, y ese retorno de flujo sanguíneo hace que naturalmente disminuya el edema y disminuya, porque hay un aumento del flujo linfático también, venoso y linfático, y hay un aumento del flujo arterial, según la fase de la máquina. Según la fase, y eso es lo importante, que tenemos un intercambio de estas dos fases, hablamos de segundos, pero para tener una estimulación linfática, y eso está todo programado, tenemos algunos 16 programas diferentes y aquí está, durante la fase de presión negativa tenemos la dilatación capilar, después de 20 segundos tenemos la fase de presión atmosférica con una que provoca una compresión de los vasos. Y el sistema linfático, al revés de la circulación sanguínea, no es una circulación y el flujo solo tiene un camino que es de abajo para arriba. Y luego tenemos durante la fase de presión atmosférica la compresión y significativamente el líquido linfático o el drenaje es estimulado, ¿no? Por eso aquí tenemos que decir que un edema es un resultado que vemos en la primera vez, ¿no? Visualmente, la reducción del edema. Nos pregunta María de Los Ángeles, en una persona que no es atleta profesional y que hace ejercicio en gimnasio, caminata o acostumbra a correr, ¿se utiliza este tipo de rehabilitación? ¿Hay algún antecedente en linfedema y obesidad o sobrepeso? La gran mayoría de mis pacientes no son atletas profesionales. La gran mayoría son atletas amateur que buscan batir sus propios 5K, sus propios 10K, correr más rápido, saltar más alto, saltar más lejos. Nosotros usamos, en la gran mayoría de mis pacientes, utilizamos y no son atletas profesionales. Entonces sí usamos mucho. En ese caso utilizamos 2 o 3 veces a la semana. Es una cuestión de sensación del paciente, porque hay pacientes que dicen yo necesito hacerlo 2 veces a la semana para sentir mis piernas ligeras y no cargadas, y hay otros que realmente necesitan 3 o 4 veces a la semana. Entonces la gran mayoría de mis pacientes no son atletas profesionales. Es más, diría que la mitad son abuelitos, ¿no? Por encima de 70 años, y la otra mitad son realmente atletas amateur. Y hay un pequeño grupo que son los atletas profesionales. Nos pregunta Luis Alfredo Sixtos, ¿cuánto tiempo lleva una sesión profiláctica con el vacúo? Gabriel. Sí, bueno, los tratamientos son entre 20 y 40 minutos. Perfecto. Nos pregunta Antonio, ¿es lo mismo el Vacumed que el VacuSport? Sí, es lo mismo. La Vacumed, yo creo que Dr. Hermes tiene las dos versiones, ¿no? Sí. Vacumed y VacuSport, pero eso es más una cosa de marketing, ¿no? En un club, por ejemplo, de fútbol, ahí tienen en la mayoría de los casos la versión VacuSport y en una clínica o consultorio donde se trata también a no atletas, a gente normal, ahí normalmente tienen la versión Vacumed. Es una cosa psicológica, pero idénticas las dos versiones o tecnologías. Nos pregunta Figueroa y Antonio Rivera si hay alguna contraindicación para el uso de VacuSport, cómo funciona con pacientes con coagulopatía. ¿Con? Coagulopatías. Correcto.
Was ist das, Hermes? Son los trastornos de la coagulación, querido Gabriel. Respondo yo con mucho gusto. Existen contraindicaciones absolutas y relativas como cualquier otra cosa, ¿no? Para mí las contraindicaciones absolutas son el embarazo, las heridas infectadas o una infección realmente celulitis. Esas son las contraindicaciones absolutas. La piel puede generar una compresión. Yo tengo pacientes que no les gusta hacer el VACU porque les presiona mucho el abdomen y la columna. Yo utilizo mucho esto también en pacientes que tienen dolor de columna. Entonces, esas serían un poquito las contraindicaciones absolutas y relativas. Para los trastornos de la coagulación es lo mismo. Si tiene un trastorno severo de la coagulación, yo no lo meto dentro del VACU al paciente, pero no por el efecto fisiológico que vaya a realizar en miembros inferiores, sino porque hay una compresión a nivel de ese apretar, ¿no? En pacientes con trastornos de la coagulación severa puede generar un sangrado o puede empeorar la zona local. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Víctor Reyes Estrada, ¿qué ventajas de costo-beneficio da VacuSport contra cámaras hiperbáricas y otros tratamientos coayudantes en la terapia física y rehabilitación? Vale. Bueno, tenemos de un lado... Bueno, hay cada... ¿Sí, doctor? Go, Gabriel. Yo quería mencionar algo muy significante, que es el consumo de electricidad, ¿no? La VACU consume electricidad como un seca cabellos, ¿no? Y ahí ya es muy económico en comparación con una cámara hiperbárica. Y luego, claro, el coste en general de la adquisición de la máquina es más bajo que una cámara hiperbárica. La ventaja que tiene la cámara hiperbárica es que se puede en las cámaras grandes tratar varias personas, ¿no? Eso es una ventaja pro cámara hiperbárica. Ahora no sé, doctor Hermes, ¿tiene otra ventaja conocida? Bueno, son métodos diferentes, ¿no? Si bien la cámara hiperbárica busca, evidentemente, aumentar el flujo sanguíneo a través de una presión aumentada de oxígeno, sí. pero no realiza el retorno venoso linfático que realiza el VacuMed. O sea, para mí son tratamientos coadyuvantes que son diferentes actuación, persiguiendo siempre lo mismo, evidentemente, pero el mecanismo de acción es diferente. Si el centro de fisioterapia y rehabilitación cuenta con todos estos equipos, sería un tratamiento sinérgico, tendría una acción sinérgica. Bien. Bien, pues debido al tiempo, sí me gustaría que ingresaran sus preguntas con su correo para hacerle llegar la respuesta. Pues aprecio su participación, doctor Hermes. Gabriel, un gusto nuevamente saludarlos y nos llevamos una nueva información. Como bien lo señalaron, no va a sustituir al tratamiento que manejamos todos. Este es un tratamiento innovador, el cual también podemos utilizarlo en forma integral. Fisioterapia convencional, la innovación del equipo. Ahora sí que va a ir aumentándonos nuestra expertise en el tratamiento de nuestros pacientes. Pues bien, muchísimas gracias. Saben que estamos a sus órdenes en el correo de la federación, en el correo que se les pone, y pues les haremos llegar sus preguntas a su correo que nos señalaron. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Saludos a todos. Ahí estamos en comunicación y visitarnos prontamente. Eu queria deixar uma mensagem para todos.
Não sei se estão todos me ouvindo. Adelante, adelante, doctor. Un momento. Aquí Adelante, tenemos adelante. José de Brasil. Adelante, doctor. Agradecer poder participar, mas eu queria colocar uma palavra que para nós outros define a VacuMed ou o Vacu Sport. A palavra é revolucionária. Isto é revolucionário. Nós outros estamos no Brasil todos os dias surpreendidos com resultados em tratamentos que nunca imaginamos. Graças a todos e sucesso. Sí. Gracias, doctor, por su comentario. Beijinhos para o Brasil. Para todos.